está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Estaba, hermano, meditando en este pasaje. Pedro, hermano, de repente usted conoce la historia. Hermano, del capítulo 10 es la historia donde Pedro tenía un problema, hermano, como mucho pueblo de Dios que no se cuidan, lo que hemos venido enseñando, hermanos, de un espíritu de religiosidad. Pedro, hermano, no entendía de que para Dios, hermano, no entendía lo que el Señor quiso decir cuando dijo Juan en el capítulo de Juan 3:16, dijo: de tal manera amó Dios, ¿a quién, hermanos? A la humanidad. El amor de Dios. Hermano, un día yo dialogaba y hablaba por ahí con un testigo de Jehová, y hablaba, le dije: ¿sí escuchó, hermano? Yo no le dije que peleaba, ¿sí? Yo dialogaba y hablaba, hermano, porque cuando empieza el conflicto y se empieza a poner la cosa así, hermano, que mejor yo me hago a un lado, porque terminé diciéndole: mira, tú ya estás convencido de lo que tú crees. Entonces, pero yo hablaba con él, hermano, y yo le decía: mira, yo no te estoy diciendo que Dios haya muerto solamente por los cristianos. No, la Biblia dice que el Señor amó a la humanidad, que el Señor Jesús vino a dar su vida para que cualquiera sea testigo de Jehová, sea mormón, hermano, sea católico, sea lo que sea, hermano. De hecho, hay muchos cristianos dentro que aún no creen, hermano. Mire, creen en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El verdadero cristiano, hermano, se caracteriza porque va aprendiendo a creerle a Dios, y allí se desarrolla una fe genuina, una fe verdadera, hermano. El corazón del pueblo empieza a iluminarse, se llena de sabiduría, hermano. Y aquí dice, hermano, Pedro dice, cuando abrió su boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hablaba de Cornelio, hermano. Usted va a recordar, vamos a leer la historia, ¿no? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Hermano, déjeme parafrasear un poquito y hablarle un poquito de la historia de Pedro. Pedro, hermano, fue un hombre muy agresivo. El Señor tuvo que trabajar con él. Usted recuerda de que en cierto momento él decía: no, yo voy a ir contigo hasta donde tú vayas. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, decía Pedro. Pero la realidad de su corazón, hermano, era otra. El Señor Jesús fue cuando le dijo: ¿verdad? La verdad es de que en esta noche, ¿cómo le dijo, hermano? Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Pero él aseguraba, hermano, que él estaba con el Señor. Fue un hombre muy agresivo. Entonces, de repente, hermano, aún mirando la vida de Pedro, la revelación que recibió del cielo cuando el Padre le reveló quién era el Señor Jesucristo, de repente lo andaba inflando, hermano. Entonces el Señor tuvo que permitir que viniera el diablo y le diera una zarandeada, le diera una arrastrada, hermano, para quitarle lo agresivo. Pero bueno, seguimos mirando a Pedro, ¿eh? Pedro, hermano, fue un hombre con muchos defectos. Y yo estaba meditando, hermano, en algo que Dios ponía en mi corazón. Quiero, hermano, que usted sea prudente, mijo. No, mire, nunca, es que este es el problema que comete mucho cristiano. Se ponen a mirar a los predicadores, a los hombres, a los vasos de Dios, hermano, y se les olvida que son vasos de barro, que también tienen errores, tienen defectos. Yo le decía, hermano, Dios, dice la Biblia en el libro de Efesios, que Dios dio dones, ¿sí? Dios dio talentos, hermano, al pueblo para edificar la iglesia. Por eso Pablo nos dice, hermano, en la carta de 2 de Corintios, capítulo 3, dice Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice el hermano Pablo, dice: y tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro, hermano, es frágil, se quebra. Entonces, mucho pueblo cometen un error tremendo, hermano,
al empezar a voltear la mirada, hermano, mire, la mirada tiene que estar fija en el Señor Jesucristo y no en el hombre. Entonces, mucho pueblo hoy en día, hermano, están viviendo un evangelio, mire, discúlpeme, que no agrada a Dios, porque se desaniman por estar mirando al hombre. Hermano, y dice la Biblia que irrevocables son los dones, ¿sí? Dios siempre, hermano, va a usar el don para edificar la vida de usted. Usted aprenda, hermano, y esto, hoy el evangelio, yo siempre les he puesto esto, hermano. Y es algo bien maravilloso. El evangelio es algo así, hermano. Le dije, ¿cómo, Juanito? Como un plato de pescado. Uno no se puede creer todo lo que la gente, hermano, está diciendo de los altares. Si no hay fundamento bíblico, hermano, mejor mire, descarte tal cosa. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la. Entonces los altares se hicieron para predicar la palabra de Dios al pueblo. Y si esto, hermanos, mire, se lleva a cabo, entonces el pueblo desarrolla una fe genuina, una fe verdadera, hermano. ¿Sí? Entonces, para que usted entienda, mire, no porque usted miró el error de un hermano que Dios va a usar, usted diga, no, que Dios lo va a estar usando. No, hermano. Porque Dios usa gente imperfecta, hermano. ¿Sí sabes? ¿Y sabe por qué lo hace? Léeme, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Para que la excelencia, dice, hermano, para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. ¿Sabes? Léeme, hijo. 2 de Corintios 4. 7. O te lo leo. Ahí está. A ver, pues. 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mira, sí. Habla de este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, sigue. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelve a leer, hijo, bien claro. Sí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro Eso es. para que la excelencia del poder sea de Dios. Sea de Dios y no de nosotros. Léeme el versículo 5 arriba, o es el 6. El 6. Porque nos predicamos Ándale. el 5. El 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos, Sí. por amor de Jesús. Mire, hermano, dice la palabra del Señor, pasarán los cielos y pasará la tierra, pero ninguna palabra de la que está escrita, hermano, en la palabra de Dios se queda sin cumplimiento. Entonces, hoy nosotros lo que quiero, hermano, que se lleve en el corazón, no cometamos el error, hermano, de despreciar, mire, el don que Dios ha depositado sobre los vasos que Él va a usar. Usted aprenda, hermano, a mirar la palabra, porque Dios puede usar un vaso imperfecto, hermano, para dar una palabra al pueblo. Y yo le he enseñado, hermano, no me voy a detener porque es otro tema. Entonces, no se cierra, hermano. Agarre la palabra, hermano, no mire el vaso. Si el vaso está predicando una palabra de Dios, hermano, usted aliméntese de la palabra, abrácela, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, vamos a caer en el error que ha caído mucho pueblo. Y estamos viviendo los tiempos, hermano, donde, mire, la maldad se ha aumentado. Y hemos hablado esto porque la gente se aferran a poner la mirada en el ser humano. Hermano, mire, andan todos desanimados, todos decaídos, dándole la espalda a Dios. Hoy no podemos vivir ese tipo de evangelio, hermano. La Biblia dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Hermano, mire, dice... En verdad comprendo, dijo Pedro, en verdad comprendo que no hace acepción de personas Dios, el 35, sino que en toda nación se agrada. Esto es lo que nos debería de preocupar, hermano. ¿Sí? Sino que Dios se agrada, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que nos debería de preocupar, hermano. Esto es lo más maravilloso de empezar a desarrollar, hermano, es que no podemos perder el temor del Señor. Y hemos hablado cosas maravillosas, hermano, porque la Biblia dice que el Señor ha delegado ángeles, hermano, a que nos ayuden a cada uno de nosotros. De hecho, hermano, varios de los que estamos aquí, hoy puedo yo, hermano, sin temor a equivocarme, asegurar de que en algún momento el Señor envió su ángel, hermano, para guardarnos, para librarnos de peligros, de situaciones difíciles en nuestras vidas. Yo puedo, hermano, testificarle esto.
Pero dice la Biblia, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El pueblo del Señor no puede perder el temor de Dios, hermano. ¿Ve? Porque cuando se pierde el temor, hermano, ya uno empieza, le dije, simple y sencillamente, empieza a vivir un evangelio, hermano, que no es el evangelio de Cristo. Cuando Pedro abrió su boca, la abrió para algo bueno, ¿sí? Para algo positivo, y es lo que hemos venido enseñando, hermano. ¿Verdad que le he dicho que cuando uno está enojado, hermano, es el peor momento para hablar? Primero vaya, hermano, deje que Dios le quite de encima ese enojo, y entonces vaya y póngase a cuentas, platique, hable. Pero hoy sí, hermano, cuando nosotros abrimos la boca, tenemos que hablar con temor, hermano. Así que lo que vamos a hablar sean palabras que edifiquen a la persona. ¿Sí? O vamos a hacer lo que hizo, hermano, este hombre que fue el ¿cómo se llamaba? Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, ¿cómo le borró? Sí. Esto será este. Hechos, capítulo 13. Hermanos, miren, ustedes que van ya, me gusta, yo trabajo diferentes versiones de la palabra, ¿ve? Por eso, usted casca la Reina Valera, maneja, ¿ve? Usted tiene la América. Entonces, aquí eso es lo que sucede, amigo. No es de que sea diferente. Hoy tuvimos que enseñarle a los hermanos cómo, ¿por qué? Porque cuando empezamos a ver, llegaba yo y leía la otra traducción y decía, no, pero eso no dice así, ya me querían correr a su casa. Y pues es un falso. Le dije, no, espérese, es lo mismo, hermano. Ponga atención y dése cuenta que es lo mismo lo que dice, ¿sí? Pero déjeme decirle acá. Voy a leerle cómo dice la nueva versión internacional. Pero también tengo aquí la Reina Valera, la puedo leer las dos. O sea que no, está aquí, hermano. No cree que uno nada más se pone a leer ahí a lo loco. No. Yo leo las dos. Leo la Reina Valera y la 60. Sino que la nueva traducción vivienda. Pero como que me inclino más, hermano, a comprender, y se me hace más fácil entender lo que me enseña esta otra versión. Entonces hay cosas que de repente no van, hermano, de acuerdo, entonces yo nomás las hago a un lado. Mire, voy a leer. Hechos capítulo 13, versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, dice, fueron a la sinagoga de los judíos y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Mire, el tal se había apegado al gobernador Sergio. Mire, cuando este profeta falso abría su boca, hermano, era para estorbar el propósito de Dios. Este era un hombre, hermano, que no era prudente, no sabía, obviamente era falso, hermano. Y hoy en día lo que nosotros nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos, hermano, es contra falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Hay mucha, hermano, falsedad dentro de la comunidad cristiana. Pero Dios no nos mandó, hermano, a andar identificando, a andar diciendo, este es bueno, este es malo. No. Usted y yo, hermano, como hijos de Dios, tenemos que preocuparnos, hermano, de que nuestro estilo de vida vaya, hermano, agradando a Dios. Eso es lo que nos importa. Porque, hermano, tenemos una gran oposición para recibir la palabra. Esto es lo que he tratado de transmitir de aquí, hermano. Cuando peleamos, cuando sabemos, hermano, retener la palabra, entonces, hermano, mire, empieza a desarrollarse una fe genuina, una fe verdadera. Y cuando uno, hermano, abre la boca, dice la Biblia que dependiendo de lo que haya en tu corazón. Ayer hablamos un poco de todo esto, hermano. Mire qué lindo es Dios. Por eso cuando la palabra está en abundancia en el corazón de uno, hermano, y uno abre su boca, va a empezar a hablar la palabra de Dios. Y va a hablar con sabiduría, hermano, mire, y no a hablar a la ligera. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor nos ha hablado y nos ha grabado a la mayoría de los que estamos aquí
lo que dice el libro de Efesios 4:29. ¿Sí se acuerda, verdad? Ya se la grabó en el corazón. Hermano, ese es un versículo maravilloso, mijo, que nos va a proteger la boca, nos va a proteger el corazón, que ninguna palabra corrompida salga de nuestros. Eso es algo maravilloso, hermano. Pedro abrió su boca. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este mago, hermano, que fue, ¿cómo dice que se llamaba? Amén, gracias, hermano. Este hechicero, ¿sí? De repente abrió la boca, hermano, abría su boca, pero era para estorbar al procónsul, ¿verdad? De que no recibiera el mensaje de Dios. Entonces nosotros estamos hoy, hermano, entablados en esta batalla. Por eso tenemos que ser prudentes, tenemos que, hermano, ayer les hablamos, mire, qué lindo es comprender la fe. ¿Sí? Y de hecho la fe es algo maravilloso porque, vete al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice, hermano? Sin fe es imposible. Entonces, por eso, hermano, mucha gente que no sabe pelear por retener la palabra, no tienen una fe buena. Y el estilo de vida no logra agradar a Dios. Pierden el temor del Señor. Pero dice ahí, ¿no? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, porque es necesario que el que se acerca a Dios esto me gusta. crea que Él existe. Sigan, discúlpenme. Y que Él remunerador. El recompensa. ¿Sí, verdad? Pero tiene que, hermano, uno cree. Es necesario que el que se acerca crea. Eso se llama fe, hermano. Eso se llama tener. Mire, cuando hay. Yo les digo, hermano, qué lindo es Dios, nos ha bendecido. Cuando hay convicción, hermano, en el corazón de la persona, entonces empieza a caminar, como dice Santiago. No es alguien que dice que tiene fe, pero sus obras dicen todo lo contrario, al contrario. ¿Sí? Hermano, las mismas obras empiezan a declarar de que usted es un hombre o una mujer de fe. ¿Ve? Porque aprende a pelear la batalla, la buena batalla. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea, hermano, que Él existe, que Él recompensa, hermano, a aquellos que lo buscan. Y a otro pasaje dice que lo buscan de todo. ¿Sí? Entonces esto es maravilloso, amigo, cuando aprendemos a pelear esta batalla. Aquí miramos, hermano, dos situaciones. Pedro, de repente, hemos hablado de estos seres, hermano, estos espíritus invisibles que son los que vienen a atacar la mente de cada uno de nosotros, hermano, a desviarnos del plan del Señor. Y, hermano, cuando miraba yo dije, Dios mío, que Dios, hermano, mire, porque hay unas cosas que de veras, amado hermano, si no es el Espíritu Santo el que nos ilumina, no nos elimina, nos ilumina, hermano, casi uno se la cree, se queda uno, ¿verdad? Usted va a recordar, mire, en el libro de Hechos, capítulo 8, había otro pasaje. Había otro mago, otro brujo. ¿Quién era? Simón. El mago, ¿ah? No, yo quiero que usted mire la actividad, bro, eso está tremendo. Como que el poder, hermano, de la hechicería y todo esto se mueve, hermano, entre el pueblo del Señor. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Dijo, hermano, en la de Dios habla hoy, ¿no? Entonces, hermano, mire, déjese la leo. Le dije Gálatas capítulo 5. No, 3. Gálatas duros para entender. Ok. Gracias a Dios que le habla a los Gálatas y no a usted y a mí, hermano. Gálatas duros para entender. ¿Sí? ¿Quién los embrujó? Dice la versión de Dios habla hoy. Entonces, quería hablar un poco de esto, hermano, para que usted se dé cuenta es que hemos estado desarrollando este tema, amigo, de lo que es la guerra espiritual, cómo el enemigo ataca la mente, hermano, y viene para manipular la vida del pueblo. Hermano, cuando hay un poder que manipula, ahí entra esta palabra de lo que es la brujería, la hechicería, pues,
como que están, hermano, hechizados. Mire, no, hombre, no se pueden mover, hermano, ni para allá ni para acá, porque hay un poder. Y usted sabe que hay quienes, hermano, incluso hasta dice, si te vas de aquí, te vas a maldecir. Hermano, allí hay una palabra del diablo. Créame con todo el corazón, hermano, que cuando esto sucede, allí no puede estar Dios hablando a través de una persona así, hermano. Es imposible. Porque Dios, amado hermano, no busca el mal. Lo que Él quiere es enseñarnos para librarnos, hermano, de todo este poder de las tinieblas que constantemente, le dije, está queriendo influenciar en la mente de uno para cautivarlo, hermano, y desviarlo del plan de Dios para su vida. Pero cuando usted se llena de conocimiento de la palabra, hermano, hay veces que uno viene con el corazón duro, hermano. Pero venimos a la casa del Señor, hermano, y si cuando venga, voy a volver a decirle, cuando venga a una iglesia, a cualquier lugar que vaya a buscar usted de Dios, hermano, mire, le dije, venga con un deseo de una palabra, dígale, Señor, háblame, Dios del cielo, vengo por una palabra, y ya pídale a Dios que le hable, hermano, porque así usted va a ir un paso adelante del enemigo, hermano. Así cuando Dios hable, hermano, o hable el ministro, pero cuando usted le conoce un error, otro error, hermano, el diablo no le va a robar la palabra. Va a venir usted con un corazón abierto, pero usted viene con un corazón duro, hermano, eso es un problema. Por eso no hay entendimiento, no hay discernimiento en mucho pueblo, hermano. Y esto está bien lindo cuando empezamos, hermano, a llenarnos y llenarnos y llenar el corazón de la palabra de Dios. Esto es maravilloso, mi hijo. Mire, leo Gálatas duros para entender. Hace una pregunta, ¿quién los embrujó? Entonces es posible, hermano, que de alguna manera pueda haber alguna hechicería en la mente del pueblo. Porque Pablo pregunta a esta iglesia, ¿quién los embrujó? Dice, la de Dios habló. Déjenme seguirle. Dice, en nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. ¿Está aquí, hermano? Juanita, léeme lo que leyó el hermano Juan. Segunda de Corintios, capítulo 4, y dame el versículo 5. Mire cómo es esto, hermano. Ponga atención, mire. Gálatas duros para entender, hace una pregunta, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Hoy léeme este. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Siervos, hermano, del Señor. Y esto, hermano, es bien maravilloso, amigo, porque cuando uno tiene este concepto grabado en el corazón, uno sabe, amado hermano, de que, por ejemplo, al subirnos al altar, no venimos, hermano, a predicarle de mi vida personal. Hay momentos cuando se tiene que testificar, amado hermano, pero hoy en día lo que queremos es enseñarle de que sí existen poderes, hermano, que vienen con toda la intención de manipular la mente, de, hermano, desviarlos del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mire, vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Gálatas. Solo quiero que me contesten a esta pregunta, dijo Pablo. Oiga, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Hace una pregunta, hermano. Mire, ahí la Biblia solita, hermano. No, hay veces que uno, por no poner atención, no se da cuenta que solita se interpreta. ¿Sí? Estos hermanos creían, hermano, que ellos iban a ser libres por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. De alguna manera alguien vino, hermano, y yo ya sé por qué Pablo está diciendo así, y sé a quién se la está tirando, hermano. ¿Sí? Porque le dije que a un Pedro, empecé hablándole de Pedro. Como a Pedro, hermano, de repente, por miedo, hermano, allí dice en el libro de Gálatas capítulo 2, que por miedo, hermano, a los judíos, cuando él estaba con los judíos, él se hacía como un judío. Y cuando venían, hermanos, los otros hermanos que no eran judíos, que eran verdaderamente cristianos, él se hacía como los cristianos.
O sea, como que estaba, hermano, allá y acá por miedo. Entonces de repente, hermano, y es que aquí esto está bien tremendo hablar esto, hermanos. Porque mucha gente, le dije, se les tuercen los cables bien fácil cuando hablamos de estas cosas. Pero Pedro, hermano, quería hacer que la gente viviera bajo el cumplimiento de la ley, algo que era imposible. Y de alguna manera Pablo, aferrado, hermano, mire, no Pablo, Pedro, Pedro, hermano. No, pero es que tienes que obedecer los mandamientos y mira, y por eso Moisés dijo, allá, hermano, por miedo. Pero nosotros hoy, hermano, gracias al Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, y ese fue uno de los errores, hermano, que pasó allá. ¿Sí? Pero vamos a seguir acá. Hace una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Entonces, ¿cuál es la lucha, hermano? La guerra es de que usted no acepte el mensaje. La guerra, hermano, la batalla en su mente, en su corazón, es de que la palabra del Señor, mire, usted tiene que pelear porque la palabra llegue a su corazón, pero el enemigo, amado hermano, va a pelear porque la palabra no llegue. Mire, y ahora sí dame, y este ya lo hemos hablado muchísimo, hermano, ustedes que ya lo conocen, ya se lo saben de memoria, pero como los hermanos que todavía no se les pega, se les va a ir pegando lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo, ¿qué era? 4. Habla del Dios de este siglo, ¿verdad? Hermano, ¿qué es lo que alguien me lo lee? ¿Qué lo tiene? A ver, Fernando. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Es la incredulidad, hermano. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que, yo le dije a usted, hermana, que me leyera el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, hermano, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es real, que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscamos y lo buscamos de todo corazón. ¿Verdad? Pero allí nos dice la palabra del Señor, hermano, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted y yo tenemos, por eso le decía, cuando venga a la casa del Señor, venga, hermano, con un corazón dispuesto a recibir una palabra del Señor. Desde allí usted ya está peleando, hermano, sabe de que hoy es día de culto y usted empieza a orar, Señor, usted entra por esas puertas, dobla la rodilla, le dice, Señor, dame una palabra, y de pasada, hermano, ahí se acuerda de su servidor. Le dice, Señor, use a ese vaso de barro. Pero usted tiene el Dios de este siglo, ¿qué hace, Fernando? Cegado. ¿Qué es lo que Él quiere cegar? La mente. El entendimiento. Está aquí. Que usted no comprenda el mensaje. Y me gustaron las palabras de Pedro cuando abrió su boca. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, hoy comprendo que Dios no hace. ¿Sí ve? Sino que en todo lugar, en toda nación, hermano, mire, no importa de qué país sea la persona, si la persona, hermano, mire, logra encontrar el favor y la gracia de Dios, Dios le va a extender la misericordia, hermano. Fíjese, Enrique no me había mirado, me mandaste un video apenas. Yo miraba, hermano, no, ya sabes cuándo me lo mandarías en Messenger. Estaba mirando la iglesia, hermano, en China. Mira de mirar qué lindos los hermanos, hermano. Ellos escondidos en las madrugadas, hermano, mire, teniendo servicios y ellos rogándole, hermano, oiga esto, a mí yo me quedé impresionado. Rogándole al hombre, hermano, que les estaba ministrando la palabra, que no parara de enseñarles la Biblia. Entre más les enseñaba, hermano, ya llevaban horas y horas enseñándoles, y ellos, hermano, querían más. Y todos los días, no crea que nada más un ratito el domingo, hermano. Todos los días, hermano, estaba ahí el ministro enseñándole la palabra. Y mira cómo se mira eso, hermano, hasta me dan ganas de pasarlo. Deje ver si lo tengo, hermano.
Oh, es que está tremendo. Ojalá Dios quiera que esto despierte en cada uno de nosotros, hermano. O se lo dejo de tarea. Hoy no podemos tardar tanto. Bueno, hermano, mejor se lo dejo para el miércoles. A veces se animan a venir, a ver. Y he de mirar, hermano, yo miraba. Y luego escuchas a los chinitos, hermano, alabando a Dios en su lengua y se queda uno como, Dios mío, hermano. Ellos no tienen la libertad que usted y yo tenemos. Usted y yo hoy tenemos, hermano, mire, el privilegio de poder llegar a, mire cómo ha sido Dios de lindo, a esta casa, hermano, si usted quiere, todos los días. Usted nada más dígame, pastor, predíquenos todos los días y aquí vengo todos los días. Usted va a querer, usted en su casa en el sofá y yo aquí, ¿no? Como ya la cuarentena es lo que hizo, hermano. A muchos los malimpuso. Ya quiere puro mensaje por internet. Ahí, mira, ya está el pastor dando. Gloria a Dios, amén. Qué bárbaro. Hoy sí vamos a ir acá, hermano. Pero ¿qué tal el que va reteniendo la palabra? ¿Qué tal, hermano? El que comprende lo que dice el Salmo capítulo 122, creo que es, no estoy seguro. No sé qué dice. No me acuerdo. ¿Para qué anda? No voy a meterme ya. No sé. Mira, es que está bien maravilloso, porque cuando empezó la pandemia, Dios nos habló en el corazón. Yo voy a decir. ¿Te acuerdas? Salmo 120 le diga. Pues. Esa es. Salmo 120. ¿Yo le digo? ¿Quién es? Es que es el 122, pero el 121 Dios nos habló. Mire, el que logra creerle a la palabra de Dios no tiene problema. Porque mire, cuando leíamos el Salmo 121, y si usted, hermano, le cree a la palabra, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la gente estaba esperando la vacuna. Ese era el socorro de los cristianos, hermano. Y esa vino del trono del monte. ¿Cómo le hacemos, amigo? Y yo decía, Dios, pero tu palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, dice la Reina Valera, de Jehová, ¿verdad? De Jehová que hizo, ¿qué dice, hermano? Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie, ¿cómo dice? Pero si usted le cree a esta palabra, hermano, el Salmo 122, capítulo 1, hermano, mire, tiene sentido para usted. Porque dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mire, todo al revés. El pueblo se alegró con los que les dijeron, en la casa nos quedaremos. Lo torció el enemigo, amigo. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasó a Pedro, por miedo. ¿Sí? Y el miedo, hemos hablado, paraliza. El miedo, mira, te cierra la boca. ¿Sí? Pero si le crees a la palabra, dice así, ¿no? Dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, hermano. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Y hermano, a usted le pegó el mal. Pero no, Dios lo guardó de él. Dios no permitió, hermano, que a usted, mire, ya aunque casi, ya había uno que otro que ya casi, ¿verdad? Sí, hermano, de veras, si hubiera mirado, estábamos que ya colgaban los zapatos, mijo. Pero como conocen Romanos 8:28, hermano Jorge, Romanos 8:28, ¿qué tal? Pero los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y sabemos, ¿verdad?
Sabemos, hermano, estamos convencidos de que amamos al Señor y que el Señor nos ha llamado con un propósito. Todo lo que sucede en mi vida, hermano, de alguna manera Dios lo va, hermano, a usar para mi propio beneficio. Por eso le dije que como hijo de Dios, dejemos de estarnos quejando, hermano. No reniegue contra Dios, dígale: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero gracias. Mire, porque le dijeron a Pedro, no sea como Pedro. Pedro, hermano, cuando vino el Señor y se quitó la toalla y quería lavar los pies de Pedro, Pedro dijo: no, Señor, jamás me vas a lavar. Le dijo el Señor: lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes ahora. Mire, esa palabra me gustó, hermana Cuenta. Dios va a hacer cosas en nuestras vidas, hermano, que no vamos a entender ni por qué estamos en esa situación. No lo va a entender en ese momento, hermano, pero más adelante tenga por seguro que como hijo, como hija de Dios, Dios le va a hablar al corazón de usted y le va a, hermano, a dar la comprensión para que usted comprenda y entienda por qué era necesario. Ay, lo tengo que decir, es que es necesario, hermano. Eso dijo el Señor. Y por eso dice la Biblia que no es, hermano, a través de pocas pruebas, pocas luchas, no, mijo. Cuando tú te dispones a vivir el Evangelio de Cristo, ahí viene el conflicto. Pero si tú vives tu propio Evangelio, no hay problema. Contento está el diablo con la persona que vive su propio Evangelio, porque no es ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Sí? Pero cuando uno, hermano, se dispone a creer a la palabra, a luchar, hermano, en contra de estos seres invisibles que vienen con la intención, le dije, de manipular, hermano, controlar la mente del pueblo, hermano, ahí está maravilloso. Y yo prefiero, hermano, le dije, pelear. ¿Cómo peleamos, hermano? Por medio de lo que está escrito en su corazón. Porque, hermano, mucha gente trae la Biblia aquí, pero, hermano, acá, el lugar de este libro tiene que ser aquí, el corazón de cada uno. Esto es lo que deberíamos de anhelar. De hecho, hermano, cuando está el deseo por la palabra de Dios, ¿sí? Dios mira, hermano, la disposición y el deseo que usted tiene por su palabra, y Dios le abre el entendimiento, y cuando la palabra viene, hermano, con convicción, y aquella persona internamente empieza, hermano, a creerle a la palabra de Dios. Y mire, si no hay convicción, dije que no hay acción. Sin convicción no puede haber acción. O sea, lo que habla es una fe muerta, ¿sí? Pero cuando hay convicción, cuando tú logras creerle a la palabra del Señor, mijo, entonces vas a ponerla por obra. Y ahí se mira, hermano. Todo árbol se conoce por sus. Porque a mí me han dicho: ay, ¿usted cómo sabe? Pues por la palabra. ¿Por qué más? Dice, lo han dicho, ¿no? Caras vemos, corazones, ¿no? Eso cree el diablo, hermano. Pedro, lleno del Espíritu Santo, miró a ese brujo y le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo que no conocía su corazón? Si el Espíritu Santo, hermano, hablamos del libro de Hebreos, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 13 y 14, ¿no? Los que nos alimentamos, hermano, del alimento sólido de la palabra sólida, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Empiezan a ejercitarse los sentidos y empieza a desarrollarse el discernimiento, hermano. Uno puede mirar las situaciones y yo le decía, amado, es que esto es bien maravilloso cuando uno, ayer hablamos de es necesario madurar y crecer espiritualmente. Porque el que no madura, el que no crece espiritualmente, hermano, de repente viene ahí a donde acabo de hablar del libro de Hebreos. Pasan los años, hermano, pasa el tiempo, y cuando ya deberían de estar ministrando la palabra, cuando ya deberían de estar, hermano, sirviéndole a Dios, todavía, hermano, están allí como niños, hermano. ¿Sí? Y un niño no tiene la capacidad, hermano, de discernir entre el bien y el mal. Pero hoy nosotros, hermano, por medio de la palabra podemos entender. Le dije, hermano, cuando empezó toda esta situación y yo miré cómo el Señor me hablaba en el Salmo 121 y, hermano, me llevaba al Salmo 122.
Y la primera expresión, hermano, eso sí dije, es que el único que puede declarar estas palabras es el que le cree primeramente al Salmo 121. ¿Sí? Él te guarda, Él te protege, hermano. Vuelvo a lo mismo hoy, todo lo que nos pasó, hermano, porque yo no sé si me pasó a mí, ya le dije, yo no sé. No, me estoy grabando, no voy a decirle nada, porque le voy a sacar bajita la mano. Acá no me ven. Yo no me quise hacer. Y hay unos que ya no querían venir, ¿verdad? No, hombre. Y yo decía, Dios, pero es que, hermano, pues si yo escuchaba lo que me decía uno, me decía otro, dije, no, ya con esto agarro la información de este, y ya, ok, si lo tengo, no lo tengo, no sé. Pero qué lindo fue, hermano, esta etapa, amigo. Hoy muchos hombres de Dios, hermano, sí tuvieron que partir por causa de esta situación. Pero la palabra de Dios me enseña, hermano, por eso yo no me afligí, no me preocupé, porque ayer hablaba de esto, amigo. Miramos a Jacob y a Pedro. Acaban de mocharle la cabeza a Jacob. ¿Por qué a Jacob y a Pedro no? ¿Por qué Dios libró a Pedro, pero a Jacob, hermano, se lo llevó? ¿Ve cómo funciona esto? ¿Por qué sería? ¿Porque Dios es malo? No, ayer hablaba con materia, le daba un pasaje. La Biblia dice, hermano, que cuando de hecho, Pablo, cuando habla en segunda de Timoteo, ¿verdad? Cuando dice, he peleado la buena, en una de las versiones, hermano, dice que él iba a ser sacrificado como una ofrenda agradable a Dios, hermano. Dice que, hermano, la muerte de los justos es algo agradable a Dios, hermano. ¿Está aquí? No hay, y yo le dije, hermano mío, yo pensaba de esta manera. Uno piensa, hermano, que porque se le escapó a esa enfermedad, ya la hizo. Le tengo noticias, mijo. Todo ser humano tiene que salir de la tierra. Por eso nosotros lo que queremos, hermano, es aprender, hermano Pablo, a retener la palabra, para que por medio de la palabra vayamos mirando cosas tan maravillosas, hermano. Cuando yo miraba esto y decía el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, hermano. Dice el Salmo 133, hermano, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, dice que es como el aceite y esto y aquello, pero dice, hermano, que allí Dios envía bendición. Sí, así dice el Salmo, hermano, 133, que cuando nos unimos los hermanos juntos en armonía, allí el Señor envía su bendición, hermano. Por eso, cuando venimos aquí, hermano mío, yo le dije, busque la manera de no salir como vino, amigo. Aunque sea una palabra, lleves en el corazón.